Muy buenos días a todos. Siendo las 6 de la mañana, damos inicio a la actividad académica de la Sociedad Huilense de Anestesiología, junto con el apoyo del posgrado de Anestesia de la Universidad Surcolombiana. Recuerden que estos temas, además de cumplir la parte netamente académica, sirven también, como se certifican, sirven también para el proceso de recertificación de anestesiólogos ante la Sociedad Colombiana de Anestesia. Ese proceso hasta hoy es voluntario, pero en algún momento lo van a volver obligatorio y legal. Entonces, esta asistencia se certifica, va a haber un link de asistencia como siempre al lado para que por favor lo diligencien. Y hoy nos acompaña el doctor Osnaider Cuello con el Hola, tema buenos de días. analgesia neuroaxial ecoguiada. Doctor Osnaider, adelante con su presentación y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, muy buenos días para todos. Pues, como pues ya había mencionado el profe, pues la charla para el día de hoy lleva como título Analgesia neuroaxial ecoguiada, una herramienta clave en cirugía de columna. Mi nombre pues Juan Andrés Cuello Torres, residente de anestesiología, y mi asesor fue el doctor Jorman Tejada Perdomo, neuroanestesiólogo de la institución y docente de posgrado de anestesiología de la universidad. Este es el contenido pues, que les traigo propuesto para esta charla, una breve introducción, algo de epidemiología, unos factores de riesgo pues, para el desarrollo de dolor postoperatorio en este tipo de cirugías. Vamos a hablar de algunos bloqueos, como el de la fascia toracolumbar, el erector de la espina, el retrolaminar y algunas comparaciones entre ellos. Y un plus, pues un adicional, que es la estrategia PBI, que pues se la mencionaré pues, más adelante, y unos mensajes finales pues, para llevar al quirófano. Listo, entonces empezamos con, pues a manera de introducción, pues sabemos que la cirugía de columna es una de las cirugías que más presenta dolor postoperatorio, tiene un componente tanto nociceptivo como neuropático y muchas veces en los contextos de nuestros pacientes, estos ya presentan un dolor persistente que en muchas ocasiones es el motivo de la intervención y por eso es muy bueno conocer todo el contexto de nuestro paciente, ya que es muy distinto un paciente joven que vaya para cirugía de escoliosis o un paciente ya de edad que de pronto ha tenido algún tipo de trauma. Por eso es importante conocer todo este contexto, incluso conocer si el paciente previamente ha venido consumiendo algún tipo de analgésico, especialmente los opioides, que son muy frecuentes en este tipo de patologías. Aparte pues de todo este componente de dolor que tiene esta cirugía, pues debemos tener muy claro que pues el asociado directo al trauma quirúrgico, que vemos cirugías como la laminectomía, disectomía, la instrumentación como la artrodesis, la corrección de la escoliosis y en algunos casos pues recesión tumorales dependiendo de la localización también pueden influir mucho y es uno de los componentes pues de este tipo de dolores y pues nosotros debemos impactar de manera significativa como anestesiólogo pues en los desenlaces ya que estos dolores van a tener un impacto en los pacientes generando pues estancias prolongadas en la hospitalización, retrasando la recuperación, muchas veces insatisfacción del paciente, algunas complicaciones especialmente en pacientes de edad avanzada, la tendencia a que el dolor se vuelva crónico y pues también la tolerancia a opioides debido pues a la múltiple exposición a estos. En cuanto a las características pues, de dolor, hay un estudio, pues este estudio realizado en 105 hospitales alemanes, donde ellos clasificaron 179 procedimientos para clasificarlo desde más intenso hasta el menos intenso, pues con 179 procedimientos. ¿Y qué encontramos? Que de los 6 primeros que ellos clasificaron, vemos que las cirugías de columna, hay 3 en los 6 primeros, la de fusión espinal de 1 o 2 segmentos, la de 3 o más, y la cirugía de reconstrucción de escoliosis, y esta con un promedio de la escala de dolor alrededor de 7, por lo que le mencionaba anteriormente, es un dato muy importante que no debemos olvidar a la hora de intervenir estos pacientes en nuestra práctica diaria. En cuanto a la parte epidemiológica, pues en nuestro país no hay un reporte oficial de este tipo de cirugía, pero tenemos, por ejemplo, con países como Japón, en los cuales en los últimos años ha venido en aumento este tipo de cirugías, igualmente el reporte de los Estados Unidos, y esto ha sido debido a que
se ha avanzado en cuanto a las técnicas mínimamente invasivas, lo que hace que sea mucho más frecuente este tipo de intervenciones, un aumento pues drástico en las funciones largas en pacientes adultos que anteriormente no se veía, el avance en las técnicas de instrumentación, algunas nuevas clasificaciones pues que estandarizaron algunas indicaciones, lo cual hace que sea mucho más frecuente la cirugía y pues el acceso pues de los adultos mayores a este tipo de cirugía extensa también ha sido el aumento, ha venido en aumento, lo cual ha favorecido que sea mucho más común encontrarse en el día a día este tipo de intervenciones. En cuanto a los factores de riesgo, pues está este estudio desarrollado en Canadá, en el cual pues miraron 1.300 pacientes mayores de 18 años, los cuales iban para cirugía de columna cervical o toracolumbar, y ellos lo que establecieron es una escala de predicción para un pobre control de dolor postoperatorio en pacientes que iban a ser sometidos a estas cirugías de columna electiva. ¿Y qué encontraron ellos? Estos 7 ítems fueron los que ellos asociaron a que el paciente podría tener un pobre control de dolor postoperatorio, como los pacientes menores de 70 años, el sexo femenino, el consumo previo de opioides, que previamente el paciente tuviera un dolor por encima de 7 en la escala de dolor, el paciente con depresión moderada a severa, que se intervinieran 3 o más segmentos, cirugías de fusión espinal y pues resaltando importante que vemos en nuestro diario vivir el consumo opioide, que es el que más puntaje le asigna en esta escala, por lo cual pues, es uno de los puntos que debemos tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia analgésica para nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo se clasificaban estos pacientes? Según el puntaje, pues en 3 grupos. De 0 a 4, pues de bajo riesgo, de 5 a 8 de alto riesgo y riesgo extremo por encima de 9. Como vemos en esta clasificación, no hay un riesgo intermedio de pobre control de dolor postoperatorio en cirugía espinal. En cuanto a los bloqueos, pues vamos a mencionar principalmente estos 3 bloqueos: el bloqueo de la fascia toracolumbar, el erector de la espina, el bloqueo retrolaminar y un adicional que sería pues la estrategia PBI, pues que más adelante la estaremos dilucidando. En cuanto al bloqueo de la fascia toracolumbar, pues fue descrito por el doctor Han en el año 2015, en el cual pues reportó en su estudio con 10 pacientes voluntarios, lo cual pues hizo un abordaje a nivel de L3 y posteriormente fue evaluando los dermatomas en el cual el paciente sentía pues la anestesia, ¿sí? Como vemos en la gráfica, pues la zona roja fue a los 2 minutos posterior a la administración del bloqueo, ¿sí? Que la zona roja fueron los 10, el total de los pacientes, y a los 20 minutos vemos cómo se extiende el dermatoma con un mayor área de cobertura analgésica. Básicamente, el bloqueo de la fascia de toracolumbar consiste pues en la administración del anestésico entre la fascia del músculo multífio y el longuísimo. Posteriormente, años posteriores, pues desarrollaron una modificación de este bloqueo en el cual pues la administración del medicamento pues ya se hacía era entre la fascia del iliocostal y del longuísimo, que es el que conocemos como la fascia toracolumbar modificado. En cuanto a la evidencia que hay sobre este bloqueo, pues tenemos este metaanálisis realizado en China, pues con 9 ensayos clínicos, 618 pacientes, en el cual encontraron que pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de columna lumbar, a los cuales les realizaron este bloqueo, vemos que al evaluar el dolor en la escala análoga, pues posterior hasta las 2 horas, a las 12, a las 18 y 24 horas posteriores, todos estuvieron a favor pues, del bloqueo. En reposo, igualmente al movimiento, el comportamiento fue muy similar, con un comportamiento pues, a favor del bloqueo de la fascia toracolumbar. Y otro de los resultados que tuvieron en este estudio fue que hubo menos compresión de la analgesia controlada por el paciente en estos pacientes que se les hacía el bloqueo, y evidentemente un menor consumo de opioides, lo cual pues era beneficioso para específicamente lo que es náuseas y vómitos postoperatorios. Estas fueron las conclusiones: pues la reducción del dolor tanto en reposo como en movimiento, menos consumo de analgesia controlada por el paciente y evidentemente menos incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. En cuanto a
técnica pues del bloqueo de la fascia toracolumbar clásica y modificada, pues está este estudio en India del año pasado, en el cual pues fue un ensayo clínico con 100 pacientes, los cuales pues le hicieron en 3 grupos. A unos le hicieron el bloqueo de la fascia toracolumbar clásico, a los otros le hicieron el modificado y el grupo de control. ¿Y qué encontraron? Que en los pacientes que fueron sometidos a bloqueo de la fascia toracolumbar, tanto modificado como el clásico, pues tuvieron menos consumo de opioides, menos duración pues de, del rescate analgésico. Igualmente, ellos encontraron que el consumo de opioides, tanto en el bloqueo modificado como en el clásico, fue mucho menor que en el paciente que no se le realizaba el bloqueo y que no hubo diferencia, pues realmente tan significativa en ambos bloqueos, en ambas técnicas. Pero resalto que una de las diferencias que ellos no consideraron como estadísticamente significativa fue el tiempo en que el paciente requirió el primer rescate analgésico, que hubo una diferencia de 80 minutos sí, respecto al bloqueo de la fascia modificado, pero estadísticamente no fue significativo para ellos. Otro de los bloqueos, otro de los estudios, perdón, pues este es un metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis en China con 9 ensayos clínicos, 539 pacientes, pues donde fueron pacientes llevados a cirugía de columna. También realizaron el bloqueo de la fascia toracolumbar y encontraron que reducía tanto el consumo de opioides, el dolor postoperatorio, la necesidad de rescate analgésico y evidentemente la menor incidencia de náusea y vómitos, pues y era superior a la infiltración de la herida respecto al consumo de opioides. Otro de los estudios, pues también en la China del 2023, donde hicieron también un metaanálisis, una revisión sistemática, donde evaluaron 17 ensayos clínicos con un total de 1.025 pacientes, donde encontraron una evidencia moderada para este bloqueo en cuanto al control del dolor las primeras 24 horas postoperatoria, reducción en el consumo de analgésicos y por ende menos incidencia de náusea y vómitos postoperatorios, pero comparado con el erector de la espina y la infiltración de la herida, pues la evidencia ellos reportaban como limitada porque había mucha heterogeneidad en los estudios y que requerían muchos más estudios para poder aclarar este beneficio. Otro de los estudios, pues este ensayo clínico en la India del año pasado con 50 pacientes, en el cual pues pacientes que fueron sometidos también a cirugía de columna lumbar, donde fue realizado el bloqueo de la fascia toracolumbar, también hubo una menor incidencia de dolor y consumo de opioides, retrasando los rescates pues solicitados por el paciente, aumentando la satisfacción y concluyen pues que es seguro y eficaz para este tipo de intervención. En cuanto al bloqueo erector de la espina, pues este fue descrito pues, por el doctor Mauricio Forero. Después, en el año 2016, pues consistía pues, en la administración del medicamento entre la fascia del músculo erector de la espina y el proceso transverso de la vértebra. Vemos que actualmente de este bloqueo, pues hay bastantes estudios que lo avalan, pero aún se sigue hablando pues de que hay un mecanismo de acción que todavía no está claramente dilucidado y pues que hay muchas dudas de cómo se dispersa el anestésico local al momento de realizar este bloqueo. ¿Qué tenemos en la literatura sobre este bloqueo para este tipo de intervención? Tenemos, por ejemplo, este estudio chino de una revisión sistemática y metaanálisis con 2 ensayos clínicos, 820 pacientes que fueron sometidos pues, a cirugía de columna. Y vemos que, por ejemplo, en los intervalos que fueron evaluando ellos a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, 6 y 8 horas, pues todos estaban a favor del bloqueo erector de la espina. Igualmente, hasta las 12 y inclusive hasta las 48 horas. Pero, ¿qué encontraron ellos, por ejemplo, al evaluar al movimiento? Pues igualmente el comportamiento de las primeras horas fue muy similar al reposo, a excepción a las 48 horas, donde no fue estadísticamente significativo. Entonces, pues ellos concluyen que el bloqueo de la espina reduce el dolor postoperatorio tanto estático como dinámico durante las primeras 24 horas y se iguala pues a las 48 horas, reduciendo pues el consumo de opioides en estas primeras 24 horas postoperatorias.
Otro de los estudios, un ensayo clínico, pues también para cirugía descompresiva toracolumbar en la India, donde ellos evaluaron pues 60 pacientes que se les realizó también el erector de la espina intraoperatorio. Ellos definían el erector de la espina intraoperatorio realizado posteriormente a la intubación del paciente y posicionamiento realizada por el anestesiólogo del caso, en el cual reportaron pues que hasta las 24 horas, como vemos acá en la gráfica, el erector de la espina pues fue mucho mejor en cuanto al control de dolor postoperatorio, que fue la conclusión que llegaron en este estudio. Otro de los estudios que también avala pues la efectividad de este bloqueo, una revisión sistemática y metaanálisis también en China de 2023 con un total de 1.917 pacientes, en pacientes que fueron llevados a cirugía de columna. Este demostró pues que este bloqueo reducía el dolor hasta 48 horas, disminuyendo el consumo de opioides, los rescates pues solicitados por el paciente, disminución de la estancia hospitalaria, mejorando la satisfacción y la tolerancia. Y que pues esta técnica era eficaz y segura pues dentro de un esquema de analgesia multimodal, pues tras este tipo de intervención. Este último estudio también, pues de la India, con 32 ensayos clínicos, con un total de 1.464 pacientes, igualmente, pues reportaba que el bloqueo erector de la espina reducía el dolor en postoperatorio, tanto en reposo como en movimiento, durante las primeras 24 horas, ¿sí? Disminuyendo el consumo de opioides, mejorando consecuentemente las náuseas y vómitos postoperatorios, mejorando la satisfacción del paciente, pero no encontraron diferencia en el tiempo del primer rescate analgésico, en el tiempo para la deambulación y en el tiempo pues, de la estancia hospitalaria en estos pacientes. En cuanto a la parte de pediatría, pues respecto al bloqueo erector de la espina, pues tenemos este estudio donde ellos en Polonia en el año pasado fueron 60 niños que fueron sometidos a cirugía de corrección de escoliosis, ¿sí? En un ensayo clínico doble ciego controlado y en el cual encontraron que al momento, en los puntos de corte que ellos evaluaron, la escala de dolor, encontraron que a los 30 minutos, 60, 90, 120, incluso hasta las 48 horas, la escala de dolor fue inferior y estadísticamente significativa a los pacientes que no se les había hecho este bloqueo. Y otro de los datos importantes que encontraron fue que hubo menos consumo de anestésico. Evidentemente, estos pacientes en estas intervenciones eran sometidos, era realizado también con neuromonitoría, por lo cual pues el plan anestésico era con anestesia total endovenosa. Hubo menos consumo de propofol y remifentanil, también pues menos consumo total de opioides, incluso hasta 6 días posterior a la cirugía. No presentaron eventos de náusea y vómitos y ellos evaluaron la parte inflamatoria con la relación de linfocitos neutrófilos y de plaquetas linfocitos con una menor incidencia de respuesta inflamatoria hasta 24 horas posterior a la cirugía. Este estudio tiene un plus adicional que como estos pacientes se le hacía neuromonitoría de potenciales evocados motores, ellos también concluyen que no hubo diferencia en el grupo del erector de la espina, por lo cual este no interviene tampoco ni en la neuromonitoría, incluso hubo mayor respuesta en los pacientes que estuvieron con el bloqueo, por lo cual ellos recomiendan que en este tipo de intervenciones podríamos realizar este bloqueo, ¿sí? Ya que nos ayuda a disminuir el consumo de anestésicos, tanto el remifentanil como propofol, tiene la estabilidad de los potenciales evocados motores, que es muy frecuentemente utilizado en este tipo de intervención, y disminuye pues el estrés quirúrgico con la relación pues que vimos inflamatoria y que también pues evidenciaba una analgesia eficaz en todos los momentos que ellos evaluaron. En cuanto al bloqueo retrolaminar, esta es otra de las estrategias que podemos utilizar en este tipo de intervención. Fue descrito, pues, la primera descripción que hay de este bloqueo fue hace el año 2006 por un médico alemán, apellido Pfeffer, el cual, pues, le realizó a una paciente femenina de 62 años, la cual venía con una escala de dolor entre 8 y 10, posterior incluso a estrategias multimodales, acupuntura y toda esta psicoterapia y todo esto a una paciente que pues, era muy difícil de controlar el dolor. El doctor Fefe
decidió realizar este bloqueo, ¿sí? Y posteriormente fue a nivel de T3. Él lo que hizo fue, al momento de hacer la punción, le administró el anestésico local y al ver la respuesta de la paciente que hubo mejoría del dolor, decidió dejarle un catéter, por lo cual le siguió suministrando los anestésicos para mejor control del dolor. Y a partir de este estudio, pues empezaron muchos estudios posteriores para evaluar la eficacia de este bloqueo retrolaminar. Y en este, por ejemplo, en Egipto, con 72 pacientes, en los cuales hicieron pues 2 grupos de 36, a un grupo le administraron 15 mililitros de bupivacaína con 8 miligramos de dexametasona y 2 mililitros de sulfato de magnesio. Este estudio, pues lo particular es que esta administración era realizada por el cirujano intraoperatorio bajo visión directa. Se le hizo, pues esta combinación fue bilateral al momento de la intervención y ellos encontraron que hubo menos diferencia, menos tiempo para la extubación, menos solicitud de rescate analgésico, fue mucho más prolongado en este grupo de pacientes que se les hizo el bloqueo, y la dosis total de ketorolaco, que fue el analgésico que ellos utilizaron como rescate, pues tenemos en cuenta que esto fue una anestesia libre de opioides, también fue mucho más, el consumo fue mucho mayor en el grupo que no se le hizo el bloqueo retrolaminar. Y pues en cuanto a la efectividad pues de la escala analgésica que ellos fueron evaluando con el tiempo, el bloqueo fue superior, pero solo hasta las 4 horas, tanto en reposo como en movimiento de este bloqueo en estos pacientes, en estos 36 pacientes. Otro de los estudios pues que reporta este estudio turco del año pasado, de un observacional de 60 pacientes, donde pacientes que fueron sometidos a cirugía de compresiva lumbar, ¿sí? Ellos encontraron que pacientes que se les hacía de manera preventiva el bloqueo retrolaminar tuvieron un menor consumo de anestésicos, ¿sí? Mayor tiempo para la solicitud de rescate analgésico, ¿sí? Un consumo total de tanto de paracetamol, de tramadol y de remifentanil mucho menor, y mucho menor consumo de anestésico inhalado. Y en todas estas puntos a evaluar fue estadísticamente significativo. Y otro de los resultados, pues a la hora de evaluar tanto en reposo como en movimiento, con el pasar del tiempo, la escala de dolor, en todos los momentos fue estadísticamente significativo, menor en los pacientes que se les hizo el bloqueo retrolaminar preventivo para la cirugía de descompresión lumbar espinal. En cuanto a las comparaciones, pues hay varios estudios donde comparan estos bloqueos. Por ejemplo, donde compararon el erector de la espina con el bloqueo de la fase toracolumbar modificado, ¿sí? Ellos separaron 3 grupos, el grupo de control y 30 y 30 para cada uno de los bloqueos. Ellos encontraron que en el grupo, pues tanto el erector de la espina como el de la fase toracolumbar modificado, pues la necesidades analgésicas fueron mucho menor que el grupo de control, pero no fue diferente en ambos bloqueos, fue muy similar el comportamiento. Y en cuanto a la escala de VAS, pues posterior, tanto en reposo como en movimiento, el comportamiento fue muy similar, pero ellos finalmente concluyen que el comportamiento de la respuesta analgésica, tanto el bloqueo de la fase toracolumbar como el erector de la espina, en estos pacientes que son llevados a cirugía de columna toracolumbar, es muy similar, y por lo cual dicen que no hay diferencia entre si hacer el erector de la espina o el de la fascia toracolumbar modificada. Otro de los estudios, pues, donde se compara estos 2 bloqueos, acá tenemos, pues, este estudio en el cual también de la China, que hicieron, pues, 3 grupos. El grupo control, a un grupo le hicieron el bloqueo de la fascia toracolumbar, al otro el erector de la espina, y pues evaluaron tanto el consumo de opioides, pues, y los rescates analgésicos. ¿Y qué encontraron? Pues en cuanto a el consumo de opioides por analgesia controlada por el paciente, fue pues mucho menor, ¿sí? En los grupos de los bloqueos, pero incluso haciendo la comparación entre los 2 bloqueos, el consumo fue mucho menor en los grupos del erector de la espina, y fue estadísticamente significativo. Igualmente, la cantidad de veces que el paciente solicitaba la analgesia de rescate también fue mucho menor en el grupo de
del erector de la espina con una P estadísticamente significativa. Este otro estudio, pues igualmente concluyen que no hay diferencia entre hacer el bloqueo erector de la espina versus el de la fascia toracolumbar para estos pacientes que son llevados a cirugía de fusión espinal. Este estudio, que es el más grande, pues que hay sobre esta comparación, perdón, entre el erector de la espina y el de la fascia toracolumbar, es un estudio chino que es de este año, donde ellos hicieron una búsqueda bibliográfica desde 1900 hasta el 2024. Ellos encontraron alrededor de 330.000 artículos y pues haciendo la depuración finalmente se quedaron con 5 ensayos clínicos con un total de 538 pacientes. Ellos pues dentro de los resultados muestran pues que la escala análoga de dolor, ellos a la primera hora pues concluyen que no hay diferencia entre hacer el bloqueo erector de la espina o de la fascia toracolumbar en pacientes que van a cirugía de espinal lumbar a la hora, a las 12 horas, inclusive a las 24 horas. Y también en cuanto al consumo de opioides, tampoco encontraron diferencia estadísticamente significativa en estos dos bloqueos. Por lo cual, pues concluyen que para cirugías de columna lumbar podemos hacer tanto el erector de la espina como el bloqueo de la fascia toracolumbar. En la parte de la inflamación, este estudio de Indonesia, ellos también evaluaron no solamente la respuesta de dolor, sino la parte inflamatoria que había con estos dos bloqueos, midiendo los niveles de interleuquina 6 y de interleuquina 10 postoperatorio. Y entonces, ¿qué encontraron? Que tampoco hubo diferencia en la parte de respuesta inflamatoria posterior a los bloqueos, y en la escala pues, de dolor, el comportamiento fue muy similar. Solamente hubo diferencia en el tiempo que los pacientes requirieron el primer rescate analgésico. En los pacientes de bloqueo de la fascia toracolumbar fue mucho más tardío la solicitud del primer rescate con una P estadísticamente significativa. En cuanto al bloqueo pues, erector de la espina con el retrolaminar, pues tenemos este estudio también de la China con 89 pacientes donde ellos dividieron 3 grupos y evaluaron pues, posteriormente la escala de dolor en cada uno de ellos. Que encontraron con el pasar del tiempo, en las primeras 2 horas, tanto el bloqueo de la retrolaminar como el erector de la espina fue muy superior al grupo de control, pero solo fue hasta las 12 horas. Posterior a esto, pues ya se equiparó la valoración de la escala de dolor por el paciente. Otro de los datos que también nos da este estudio es que los pacientes que se les realizó el bloqueo de la retrolaminar, pues tuvieron un menor consumo de opioides, tanto intraoperatorio como de rescate posterior a la cirugía. Y concluyen pues que el bloqueo retrolaminar pues proporciona un mejor efecto analgésico que el erector de la espina para este tipo de cirugías de posterior lumbar como estrategia analgésica. En cuanto a la estrategia PBI, es una estrategia pues relativamente nueva, básicamente es basada en los principios de la anestesia tumescente, pues que se usa mucho pues en el ámbito de cirugía plástica. Fue descrita fue modificada por los doctores, un grupo español liderado por el doctor Vicente Roques, en los cuales ellos describen pues que una combinación de solución salina para un volumen, por ejemplo, de 100 mililitros de solución tumescente con 2 ampollas y media de bupivacaína y media ampolla de adrenalina. Y esta estrategia en la cual pues se va a hacer infiltrar de manera sobre las láminas, ¿sí? Bajo visión ecográfica, como vemos acá en el video, se puede estar y se administra el medicamento tanto de manera retrolaminar como de manera intramuscular y el tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, y como estrategia para disminuir tanto el sangrado, y pues se ha descrito que esta estrategia de PBI tiene un impacto positivo en cuanto al sangrado
durante la cirugía. Como sabemos, la cirugía de columna es una de las cirugías que más sangrado presenta y como vemos, por ejemplo, acá en el video, este es un paciente pues al cual ya se la realizó la infiltración de la anestesia, de la solución tumescente y como vemos el campo quirúrgico de los neurocirujanos pues hay mucho menos sangrado, pero hay que tener en cuenta que es una estrategia que es relativamente nueva y que hay que hacer un consenso con el cirujano debido a que tiene unas desventajas que ya se las voy a mencionar. Pues de las ventajas que tiene, pues evidentemente tiene un campo quirúrgico mucho más exsangue, genera una anestesia consistente. Se ha descrito que hasta un 75% disminuye el consumo de opioides simplemente con esta estrategia. Es de fácil realización, pues se realiza posteriormente al posicionamiento del paciente, se hace bajo guía ecográfica con el paciente ya anestesiado. Dentro de las dificultades hay pues tiempo de latencia, pues hay que esperar entre 15 a 30 minutos, que pues ellos describen en su estudio que es más o menos el tiempo mientras se organizan los campos y posteriormente se inicia la cirugía. Se realiza bajo condiciones asépticas. Evidentemente no tiene mayores efectos secundarios, más que una leve taquicardia que se describe en algunos de los estudios, pero es autolimitada. Y pues evidentemente, como les había mencionado, debe ser consensuado con el cirujano, ya que se va a generar edema en el área que va a ser la incisión, pero pues evidentemente con una menor presentación de sangrado, pues evidentemente en pacientes donde necesitemos estrategias como ahorradoras de sangrado o para evitar pacientes que vayan con pérdidas permisibles muy limítrofes, podría ser una buena estrategia pues para este tipo de intervenciones. Entonces ya para finalizar, pues unos mensajes que traigo para llevar al quirófano, pues siempre pensar pues en una estrategia analgésica multimodal, ¿cierto? Combinando técnicas, no olvidarnos la anestesia regional para este tipo de intervención que podría ser de mucha ayuda, como vimos en los estudios. Pues el bloqueo de la fascia toracolumbar, pues hay mucha evidencia que lo avala en la reducción de dolor, de consumo de opioides, de náuseas y vómitos postoperatorio, pero tiene una dificultad frente al erector de la espina y es en la parte técnica. El bloqueo de la fascia toracolumbar técnicamente es más difícil debido a que muchas veces no se logra identificar la fascia de los músculos del longuísimo multífio y por eso el erector de la espina en ese aspecto pues tiene mucha más ventaja, que es mucho más fácil de hacer en cuanto a la parte técnica. Eh, y pues el bloqueo retrolaminar también es una opción útil, como vimos en los estudios, puede ser también seguro, incluso puede superar en algunas intervenciones el erector de la espina. La estrategia PBI, pues como la he mencionado, en algunos casos específicos podría ser una muy buena opción, pues económica y nos puede ayudar a disminuir el sangrado, incluso ayudarnos también con la parte analgésica. Y pues es importante tener en cuenta que nosotros debemos generar un impacto real en estos pacientes que son llevados a cirugías de columna, teniendo en cuenta que es una de las cirugías que más dolor postoperatorio implica, pues ayudando en esa recuperación o una mejor satisfacción y evidentemente a menor estancia hospitalaria con menores gastos para el sistema. Eso era lo que les traía. Y una frase para terminar, pues, como la cirugía corrige la forma, la anestesia protege la función, pero la analgesia dignifica la recuperación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, Nigel, primero felicitarlo. Creo que ha hecho una muy buena preparación del tema, le ha metido de verdad un esfuerzo grande. Me ha gustado desde que lo empezamos a estructurar y creo que hay unos puntos relevantes que quiero hoy comentar. Lo primero es que definitivamente hay un cambio en el paradigma de la analgesia.
y es fundamental verlo desde el punto de vista de la cirugía de columna. Creo que es claro que los bloqueos, en este caso que usted explicó, los interfaciales, pues han cobrado una relevancia importantísima en el manejo del dolor del paciente postquirúrgico de columna lumbar y de columna en general, y pues cada vez la evidencia, como usted la muestra, es sólida. Es muy sólida en ese sentido y creo que ese paradigma a nosotros que estamos en un proceso de formación continua empieza a cambiarnos. Lo segundo es que también los estudios demuestran que la eficacia es diferencial. Es decir, a pesar de que hablamos de cirugía de columna, no está diseñado o digamos que los resultados no son iguales en todo tipo de cirugía de columna. Donde mejor la evidencia lo demuestra es en cirugía de columna lumbar, en cirugía instrumentada a este nivel y lo que hoy en día están denominando la cirugía mínimamente invasiva. Digamos que son como los escenarios donde mayor fortaleza se está dando, entendiendo que hay cirugía a otros niveles como torácica, como cervical, pero donde todavía no hay resultado específico. Entonces, eso también es importante llevarnos en el mensaje. Es decir, funciona, pero hay una cirugía diferencial donde funciona. Lo tercero es que hay unas ventajas muy importantes de utilizar esta técnica frente a técnicas endovenosas. Y usted lo ha demostrado, la literatura viene siendo fuerte en ese sentido, donde comparan todos los esquemas convencionales, digamos, analgésicos, y donde efectivamente hay una ventaja importante cuando usted hace el manejo multimodal. Es decir, no venimos para decir que lo uno reemplaza a lo otro, sino que se convierte en un paso adicional que efectivamente va a lograr eso que usted menciona en esta última diapositiva, y es dignificar la recuperación del paciente, mejorar el manejo del dolor. Lo otro es que el hecho de hacerlo ecoguiado, ¿sí? Pues genera una mayor seguridad para el paciente, es decir, el enfoque multimodal basado en visión directa, que por supuesto conlleva tener un entrenamiento adicional, pues le da más seguridad en los resultados que se pretenden en la intervención del paciente. Y creo que lo último y finalmente, que es lo que todos queremos y creo que muchos decidimos esta especialidad, es por el impacto que tiene en la recuperación de los pacientes. Entonces, esa calidad que pueden recibir ellos desde el aporte que nosotros damos en el manejo del dolor y la implementación que podamos hacer, digamos, de manera sistemática de este tipo de digamos, experiencias, va a permitir que el paciente tenga eso, ¿no? Una mejor experiencia y una mejor recuperación en su posoperatorio. Creo que son como los puntos claves que quería mencionar. Ya usted dejó desde el punto de vista técnico-científico cuál es el que mejor relevancia tiene sobre otro. Por ahí el transforaminal también viene siendo, digamos, muy estudiado, incluso a veces equiparado, pero también tenemos que ver la curva de aprendizaje en cada uno de ellos, ¿sí? Creo que es eso, y pues nuevamente felicitarlo, la charla creo que estuvo muy bien orientada y nos dejó los puntos relevantes que queríamos. Gracias. Sí, no, a mí me gusta que con el doctor Torres siempre estamos en... Los guantes. Doctor Grisales, ¿usted sabe si aquí en el hospital nosotros tenemos algún protocolo para manejo de analgesia en cirugía de columna? ¿Cuál es? Dígale, doctora Fernández. No, no lo conozco. ¿No lo conoce? ¿En qué consiste ese manejo, doctor Tovar? No lo tengo ¿Cuánto presente. lleva haciendo residencia? 4 meses y 20 días. No hay ninguna comparación. Es decir, venimos a presentar una enfermedad con una patología que tiene múltiples causas de dolor, que genera un dolor grandísimo, que el manejo es excesivamente difícil y lo único que hacemos es comparar con morfina. Y estamos hablando de que vamos a instaurar analgesia multimodal. Entonces me parece que el scope, la visión que estamos pretendiendo darle aquí es minimalista, porque hay 10 intervenciones, por lo menos,
para la cirugía de columna que permiten mejorar y limitar el dolor. Y usted se enfocó, o la revisión, ¿sí? Se enfocó en una sola. No, yo no le vi ninguna otra. No. Bien, primero, si me va a dejar hablar, dígame, y si no, yo me callo. Tranquilo, yo no me enojo ya. ¿Sí? Yo protejo mis coronarias. Segundo, una cuestión clave aquí es que, ya lo mencionaba el doctor Jorman, es el entrenamiento. O sea, yo no sería capaz y tampoco lo intentaría de hacer un retrolaminar, porque es casi que estar a nivel peridural y poner un volumen tan grande como eso puede significar que el paciente haga una peridural alta, ¿sí? Una parálisis completa o inclusive invadir el espacio subaracnoideo y la situación es crítica. ¿Sí? Y no necesariamente obtenemos líquido cefalorraquídeo para que ello ocurra. ¿Sí? Entonces, el problema cuando usted se enfrenta a este tipo de situaciones es que usted comparte con el cirujano el campo quirúrgico. Cada vez que usted le toca el campo quirúrgico al cirujano, la probabilidad de que ese paciente se infecte es la misma, pero le van a echar la culpa a usted. Se lo garantizo. Inmediatamente, neurocirugía va a decir, es que el paciente se infectó o porque yo le puse la mezcla que me dijo el doctor Jorman o porque ellos le hicieron un bloqueo, no por la técnica quirúrgica, no por ninguna de estas razones. ¿Cuáles son las medidas de control que uno puede implementar para garantizar que un bloqueo de estos va a ser eficiente? Realmente deberíamos permitir que él lo pusiera bajo visión directa. Sería mejor hacerlo previo porque miren que dentro de los manejos analgésicos, una de las cosas más importantes es cuándo puedo ser preventivo. Y entonces usted puede coger a una gran cantidad de pacientes y darles el día anterior toda una serie de medicamentos, entre ellos los analgésicos, antiinflamatorios, ¿sí? Anticonvulsivantes, y evaluar si sirvieron preventivamente para disminuir la cantidad de dolor que el paciente presentó en el posoperatorio y posiblemente la respuesta sea cero. En cambio, el bloqueo sí le mostró a usted, con la evidencia comparativa, que es exitoso a nivel preventivo. ¿Eh? Entonces, no vi ninguna comparación de todas estas estrategias que se implementan. Inclusive, podemos hacer un estudio comparativo de algo que ya vemos. ¿Cuántos pacientes llevan de columna? 150, 200. Tenemos una base de datos de 200 pacientes sometidos a analgesia intraoperatorio y posoperatorio durante 24 horas. E insisto, a mí me parece que seguirnos guiando de manera, para este caso, de manera específica con el consumo de opioides, no sería lo adecuado. Ahora, con todo respeto, yo no esperaría que un bloqueo, excepto que tenga una infusión continua, extendiera más de 48 horas. Y la curva de manejo de dolor muestra claramente que si la evidencia es adecuada, si el manejo quirúrgico es el referente del respectivo, a las 48 a 72 horas el consumo debe disminuir tanto que usted con solamente acetaminofén podría manejar el dolor en la medida en que ese VAS va alrededor de 3 a 5, no necesitaría más. ¿Sí? Entonces pues para nadie sería una sorpresa que esto ocurriera de esta manera. ¿Sí? Es no reemplazar una estrategia, no complementar. Sí, o sea, evidentemente lo que está descrito, que ya tiene evidencia, pues, de analgesia endovenosa que nos ayuda para este tipo de cirugías, pues la idea con los bloqueos neuroaxiales, los bloqueos pues escogidos, es complementar esa analgesia que ya tenemos, porque muchas veces, y lo hemos visto acá en nuestra práctica, que los pacientes, a pesar de que se les hace el esquema, pues que tenemos establecido en la institución, aún presente con dolor, y que necesita muchos rescates analgésicos, ¿sí? Pero la idea con estos bloqueos, y como muestra pues la evidencia, que estos pacientes no se les va a reemplazar una cosa por la otra, sino complementar. Pues, basándonos pues, en ese principio de la analgesia multimodal, pues la neuroaxial sería un complemento a esa endovenosa que ya pues vendríamos usando, y lo hemos visto incluso pues con el profe Jorman tuvimos un caso muy particular pediátrico casualmente que le hicimos un bloqueo de la espina y la paciente no presentó el récibo operatorio hasta por allá a las 48 horas. Incluso yo estuve hablando con la mamá y la paciente no presentó dolor y fue complemento de la analgesia endovenosa que se le administró. O sea,
fue que reemplazamos una por la otra, pero sí podría ser una buena estrategia. Evidentemente hay unas cuestiones técnicas que nos dificultan de pronto y hace que la curva sea un poco mayor, por ejemplo, con el de la fase toracolumbar, el retrolaminar, pero el electrón de la espina, que es un bloqueo pues, que hemos hecho ya muchos de nosotros y pues ha estado bien documentado de su evidencia, podría ser una estrategia que podríamos utilizar para complementar, especialmente en cirugía de columna lumbar, que es la que más evidencia tiene, pero no, la idea no es reemplazar una cosa con la otra. En algunos de los estudios, pues sí lo comparaban con estrategia convencional, pues que incluía la AINE, paracetamol y en algunos casos ketamina, versus el bloqueo, pero la idea no sería que hacer uno o el otro, sino complementar, que es la idea, pues la tendencia última de la analgesia multimodal. Sí, perfecto. Me gusta la respuesta. Efectivamente, digamos que la observación que hace el doctor tenía lugar hemos realizado en semana paciente y la suya pues es adecuada porque está tratando de llegar al punto de bien, ya combustión, sentido digamos un avance importante en ese área y es que esta pues ha permitido de alguna manera unos resultados que han sido adecuados que están aquí. Sin embargo, como la literatura de esto en la profesión en general es un péndulo, hoy en día están agregando un paso más. Hoy en día los estudios de materia que están demostrando hay ciertas técnicas neuroexcelentes que pueden ayudar a ese más. La idea es cuál de ellas y qué tan importante es. Sin embargo, que hace muestra el bloqueo finalmente es el que más digamos desde el punto de vista técnico, pero también más como ¿sí? Sin embargo, la observación que la literatura habla de que entonces a eso tengo que decir ahora de base a esta. Y entonces en ese sentido también la técnica muestra en parte global creo para yo creo que es una área nueva para nosotros. Ya la literatura viene siendo bien estudiada al punto que hoy en día ya está teniendo en cuenta para dentro de ellos para es coherente con lo que esto no se reemplaza la técnica en lo pero sí los estudios, digamos la mayoría de ellos el número de rescates lo ven y digamos de consumo que es donde está digamos tratan de hacer la comparación porque finalmente básicamente eso es lo que quería comentar el traer es algo de estas herramientas que es importante que está haciendo Boa y que finalmente nosotros teniendo un foro con nuestros tipos de trabajo seguramente podrán en un momento dado, pero la clave aquí es un permanente con los impactos. Y eso es clave, eso es lo que trae mamá, por ejemplo. Tenemos claro unos puntos, pero con ellos hace imposible. Y para eso hay que formar equipos de incluso pues que eso no es nuevo. La cirugía mínimamente invasiva está escrita hace más de 10 años, pero pues últimamente hay mucho procedimiento que está guiado hacia esa técnica.
yo no he podido identificar si la mínimamente invasiva reduce el dolor agudo posoperatorio. No tengo referencia alrededor de eso porque son muy pocos los casos en los que yo he podido asistir a este tipo de cirugías. ¿Hay algo que ustedes me puedan aportar alrededor de esta experiencia? O sea, la mínimamente invasiva debe estar de alguna forma justificada dentro de la técnica, pues no solamente por nuevos elementos de soporte técnico, pero induce también la posibilidad de menor dolor agudo posoperatorio. Pues en teoría sí. Y así porque buscan con la misma pasiva es menor disección, que finalmente es lo que duele, ¿sí? Sin embargo, que hayan estudios que demuestren o que digan qué tanto es el nivel de dolor comparando la mínimamente invasiva con el otro, yo no los conozco, ¿sí? Lo que hay son resultados relacionados con mayor recuperación y funcionalidad, es decir, que el paciente se recupere más rápido y que se reintegre a su vida normal. Pero que hayan que comparen el dolor el uno con el otro, no los conozco. Pero uno podría decir que desde el punto de vista teórico, sí, por el hecho de la incisión, del abordaje que ellos hacen, ¿sí? Que es totalmente diferente la disección de 3, 4 niveles a hacerlo uno solamente para hacer digamos, el cambio técnico. Nosotros en el hospital no tenemos mucha experiencia con mínimamente invasiva porque hasta ahora había un cirujano que quería implementarla y fue el que se fue del país. Y ahora hay otro que está intentando traer como esa técnica, pero digamos que casos no tenemos muchos en este momento. Pero o sea, es claro que con la cirugía mínimamente invasiva no se puede hacer una prótesis de columna, o sea, una instrumentación dedicada solamente a la descompresión del canal medular y a la liberación por hernia. Entonces, pues la generación de dolor, por supuesto, postoperatorio, no el preoperatorio, sería absolutamente limitada. Entonces, digamos que no son comparables el tipo de procedimientos, ¿sí? En el cual yo hago fracturas cuando pongo los tornillos interlaminares, ¿sí? Y fijo y enderezo la columna a una en la que simplemente exploro, separo material y extraigo ese tipo de material en el cual, por el contrario, la liberación va a ser mucho más fácil. Entonces, pensaría yo que no podría, sí, no podría ser comparable la cantidad de dolor. De las cirugías que les hace monitorización con los potenciales, que en las mínimamente invasivas supone que no hacen ese tipo de monitorización, pero pues en las cirugías grandes sí, pero en algunos estudios sí se ha mostrado que el erector de la espina sí genera bloqueo de las fibras que van hacia los ramos ventrales que van para la parte motora. Entonces, y sí se ha valorado que los pacientes pueden tener dificultades como para levantarse en relación al tiempo, desde la cirugía hasta después, con el bloqueo. Pero no hay muchos estudios tampoco con respecto a la monitorización de los potenciales en el erector de la espina. Pero no, Fisiopatológicamente del bloqueo. porque el mecanismo de acción no, en relación porque digamos que con la diseminación, aunque no está muy bien vislumbrado la propagación y depende mucho del volumen y de la técnica, sí se ha visto que se alcanzan a diseminar hacia los ramos tanto dorsales como ventrales, no solamente hacia los dorsales, que serían los sensitivos que van hacia la parte posterior pues, de la columna. Solamente que comparaba en esa técnica si había una alteración del estadio motor, porque en ese momento era únicamente potencial el motor, ¿sí? Y demostraron que no había ningún cambio. Y pues uno podría entenderlo en el sentido de que efectivamente son dos cosas muy diferentes. Cuando monitorizar el cordón posterior de la médula y otra cosa es bloquear a nivel en este caso de interfacial nervio
que lo que va a hacer es minimizar el dolor en ese reloj lineal. Que son dos cosas diferentes, pero tal vez habría que revisar ya en la literatura si hay un reporte de cada uno en ese sentido. Ok, nuevamente, muchas gracias al doctor Onaide Andrés Cuello. Creo que fue una muy buena presentación. Así como en el día de ayer terminamos preguntando que a la luz de la evidencia, porque esto puede ser variable, que si a alguien le quedaba alguna duda de que la desmetomidina era parte del armamentario, ¿cierto? Hoy podríamos decir alrededor de esta charla, de esta excelente conferencia, que si a alguien le queda alguna duda de que los bloqueos regionales son parte esencial y complementaria de la estrategia de analgesia en este tipo de cirugía, como prácticamente en muchas otras, que creo que es el mensaje final. O sea, este no es lo único, es complementario a todo lo demás que vamos a hacer y muy bien lo aclaró. Y de refilón, que algo tocó en la charla, pero no es el eje central, pero cada nada lo estamos viendo, es a la luz de la evidencia, no porque a mí se me ocurra, sino a la luz de la evidencia, la TIVA hace mucho rato está ofreciendo muchas ventajas sobre las otras técnicas anestésicas y creo que estamos en mora en utilizarla más. ¿Sí? Por último, recordar llenar el link de asistencia para que puedan ser certificadas estas asistencias y estas charlas que sirven como herramientas o puntos para recertificación de anestesiólogos. Muchas gracias. En algunos estudios, como les mostré, el hecho de hacer los bloqueos previos al inicio de la cirugía nos ayuda a disminuir incluso la dosis de esa anestesia endovenosa, lo cual pues, favorece también la correcta monitorización de los potenciales. Por eso, pues, la TIVA en estos escenarios de cirugía de columna juega un papel importante porque el cambio siempre va a un neuromonitoreo y pues esta influye pues, de manera se afecta de misma manera potenciales, por eso es una de las estrategias que encuentro. Muchas gracias.